Con el video anterior de todo el tema de la glicólisis, debemos tener en cuenta el hecho de que hay otros tipos de metabolitos, como pueden ser la fructosa o la galactosa, que pueden ser degradados de igual manera por la misma ruta hasta piruvato. ¿Listo? Entonces lo que se tiene acá en este punto es básicamente la ruta desde glucosa por los diferentes metabolitos hasta llegar a piruvato. Acá logramos observar lo que es la galactosa y lo que es la fructosa. ¿Listo? Entonces, vamos a observar cómo la fructosa y cómo la galactosa pueden incorporarse a los diferentes, pues a la misma ruta para lograr convertirse en piruvato. Entonces acá tenemos lo que es básicamente la galactosa. ¿Listo? La galactosa, para lograr, como todo metabolito, para lograr entrar a una ruta debe estar activada. Y para estar activada, como todo metabolito, como vimos en el ciclo, en el metabolismo de la glucosa, en la glicólisis, normalmente para activar un metabolito se tiene que usar lo que es un grupo fosfato, lo que sería pues una quinasa. Entonces la galactosa, que tiene una estructura muy parecida a la glucosa, solamente que en el carbono número 4 son epímeros. Entonces lo que se hace básicamente es con la galactoquinasa, como su nombre dice, pues es quinasa específica galactosa, pues va a utilizar ATP, va a fosforilarlo y se va a convertir en galactosa 1-fosfato. ¿Listo? Este sería el carbono número 1 y acá tendremos el fosfato. Esta galactosa 1-fosfato va luego a entrar a un proceso específico para lograr activarlo de mejor manera o lograr convertirlo en un metabolito que sea útil para lo que es la glicólisis. Entonces vamos a ubicarnos espacialmente en este punto, ¿sí? Se tiene lo que es la galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato va a interaccionar y va a reaccionar con algo que se llama, una molécula que se llama la UDP-glucosa, que es uridil difosfato glucosa. Listo, acá se tiene la uridina, acá se tiene lo que es el primer fosfato, el segundo fosfato, y esto que estamos observando acá es la glucosa. Nótese que la glucosa, ignoremos el fosfato en este punto, notemos que la glucosa y la galactosa son extremadamente idénticas, la única diferencia está en el carbono 4, ya que son epímeros en el penúltimo carbono, ¿sí? Ya que lo H está hacia un lado y el otro está hacia el otro lado. Lo que va a suceder en este punto es que una enzima llamada la galactosa 1-fosfato uridil transferasa, se le da el nombre porque pues va a tomar la galactosa 1-fosfato, va a tomar el uridil y va a generar una transferencia entre los dos, entonces va a convertirlo en lo siguiente, en UDP galactosa y en glucosa 1-fosfato. Es decir, lo que sucedió fue que hubo un intercambio entre moléculas específicas, es decir, entre glucosa y galactosa, para que la glucosa pasase al fosfato, como estamos observando acá, y para que la galactosa pasase al UDP. Y acá tenemos el UDP galactosa y la glucosa 1-fosfato. En este punto, la glucosa 1-fosfato es muy parecida a una molécula, un metabolito que necesitamos en la glicólisis, que es la glucosa 6-fosfato. Solamente que como se tiene pues el 1-fosfato, pues no hay problema. Simplemente lo único que se realiza es una isomerización de lo que es el grupo fosfato. ¿Listo? Entonces lo que se realiza básicamente es tomar el fosfato del primer carbono y mediante una mutasa, ya que habíamos dicho anteriormente que todas las enzimas que son específicamente isomerizan todo lo que son fosfatos se van a llamar mutasas. Entonces la glucosa 1-fosfato va a pasar a ser glucosa 6-fosfato mediante la fosfoglucomutasa. Fosfogluco mutasa porque va a, entre comillas, mutar lo que es la molécula y va a pasar la del carbono 1 al carbono 6. Esta glucosa 6-fosfato ya puede incorporarse, volvemos acá, puede incorporarse a la ruta inicial y pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, como veíamos viendo en la anterior ruta. ¿Listo? Entonces acá se tiene todos estos pasos que acabamos de ver, están encapsulados en esta flechita, de galactosa a glucosa 6-fosfato. ¿Qué va a pasar ahora? Yo ya tengo glucosa 6-fosfato en este punto. El detalle es que yo necesito resolver mi solución con la UDP galactosa. ¿Por qué? Pues porque yo la UDP galactosa no lo voy a usar para nada. Lastimosamente, pues en el metabolismo la UDP galactosa no es que tenga una función más allá de ser un estado, entre comillas, de transición o un metabolito de transición. Por lo que la molécula, pues la célula en general,
lo que va a realizar es notar que hay una ventaja de galactosa a glucosa muy parecida, ya que habíamos dicho que son epímeros. ¿Listo? En este carbono de acá el grupo hidroxilo está simplemente como invertido. Por lo que la enzima de la célula, lo que realiza es una isomerización. Específicamente va a utilizar la UDP galactosa 4 epimerasa. UDP galactosa porque es la molécula que tenemos inicialmente. 4 porque va a actuar en el carbono 4, epimerasa porque porque son epímeros. ¿Listo? Entonces lo que básicamente hace es invertir este de acá, que estamos viendo, que sería galactosa, lo invierte y se convierte en UDP glucosa. Y esta UDP glucosa puede retornar de nuevo a lo que sería el ciclo que habíamos visto inicialmente, para que cuando llegue otra galactosa 1-fosfato pueda reaccionar con la UDP glucosa y repetir el ciclo. Ahora, todo lo que tiene que ver con fructosa, pues es sencillo. ¿Por qué? Porque la fructosa es básicamente, básicamente es una molécula que permite saltarse, entre comillas, el paso de glucosa y de glucosa 6-fosfato. Porque independientemente de si es glucosa o si es fructosa, en ambos casos se tiene que llegar siempre a fructosa 6-fosfato. Por lo que si yo tengo fructosa, simplemente tengo que usar una fosfofructoquinasa o lo que sería una hexoquinasa para convertirlo en fructosa 6-fosfato. Entonces aquí pues solamente hay un paso, que es de fructosa a fructosa 6-fosfato mediante la hexoquinasa. Y eso básicamente serían los dos tipos de metabolitos que se pueden usar para, digamos, incorporar en la ruta y pues que se pueda hacer la glicólisis. Entonces tenemos la glucosa, que ya la vimos en el video pasado, tenemos la galactosa, que la acabamos de ver, y la fructosa, que es sencilla. ¿Listo? Y pues esto ya básicamente continúa como ya lo hemos venido viendo en los anteriores videos. Ahora ya vamos a hablar de la regulación de glicólisis, que es una de las cosas más importantes, específicamente tanto para parciales como para el hecho de comprender el por qué debe estar muy bien regulada esta ruta. Entonces tenemos tres tipos de reacciones que son importantísimas, ¿listo? Que son las tres tipos de reacciones que son irreversibles. Me voy a devolver un momento acá para mostrarles las reacciones irreversibles, que básicamente tenemos en la primera etapa, cuando pasamos de lo que sería de glucosa a glucosa 6-fosfato, ya que usamos ATP. Entonces este ATP es una barrera energética, ya que si yo me quiero devolver voy a tener que, por así decirlo, devolver ese ATP, ¿sí? Entonces la hexoquinasa es mi primer punto de control o mi primera reacción irreversible. La segunda es esta de acá. No le pongan cuidado a esto está malo. ¿Listo? La segunda es la que conocemos acá, que es la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa tiene otra barrera energética que es de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Por lo que en ese punto también tengo una barrera energética y es mi segundo punto de control o mi segunda reacción irreversible. Y la tercera es la última reacción que sucede de fosfonol piruvato a piruvato cuando pierde lo que es el fosfato. Y pues acá también tenemos lo que es una barrera energética, ya que yo obtengo ATP. Entonces la piruvatoquinasa es mi tercer punto de control o mi tercera reacción irreversible. Entonces acá es lo que yo tengo anotado, ¿listo? ¿Qué es esto? Tenemos la hexoquinasa, la primera reacción, la fosfofructoquinasa, que es la tercera reacción, si mal no recuerdo, y la piruvatoquinasa, que es la última reacción. La más importante es la segunda, que es la fosfofructoquinasa, que para términos de abreviar y no escribirlo todo, se abrevia como PFK por las siglas en inglés. ¿Listo? Pero pues es lo mismo, fosfofructoquinasa. Y recuerden siempre ponerle el 1, ya que hay una PFK, pero en este caso hay una 2, que va a estar relacionada con la 1, pero no va a ser de la misma reacción. Ya más tarde hablamos de eso. Entonces la hexoquinasa básicamente va a tener un tipo de regulación que es retroinhibidor. Es decir, yo iniciaba con glucosa, voy a escribirlo acá, yo iniciaba con glucosa, y lo que hacía la hexoquinasa es convertirla en glucosa 6-fosfato. ¿Listo? Acá tendríamos la hexoquinasa. ¿Qué pasa? La glucosa, si yo tengo glucosa en muchas cantidades, voy a convertirlas en grandes cantidades en glucosa 6-fosfato. Pero si yo tengo mucha glucosa 6-fosfato, yo ya no necesito tanta, ¿listo?
por lo que esta glucosa 6-fosfato va a funcionar como retroinhibidor para la misma enzima hexoquinasa. Entonces tenemos ahí lo que sería un retroinhibidor. Ahora, en el caso de la fosfofructoquinasa o la PFK1, va a estar regulada por alosterismo. Ya sabemos que el alosterismo son básicamente moléculas o metabolitos o efectores alostéricos, que son los mismos metabolitos, que pueden modificar conformacionalmente la enzima para activarla o inhibirla. Y por último tenemos la piruvato-quinasa, que va a sufrir fosforilación y un poquito de alosterismo. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo acá, un poquito de alosterismo también. El alosterismo de la piruvato-quinasa sucede por la alanina, que ya más tarde explico esto aquí. Entonces, en este punto tenemos diferentes estadios. Aquí tenemos la división de los dos. Tenemos en el lado izquierdo lo que sería en descanso y tenemos en el lado derecho lo que sería el ejercicio o cuando estamos pues en una actividad física. Cuando estamos en descanso, yo no necesito mover mis músculos, como por ejemplo acá tenemos en esta imagen. Entonces tenemos lo que es la fibra muscular relajada. Como yo no necesito usar el músculo, mi músculo no necesita energía, y como no necesita energía, no necesita glicólisis. Por ende va a estar inhibida. Entonces, ¿cómo se inhibe esta ruta? Ya habíamos hablado de los tipos de inhibición que teníamos acá. ¿Listo? Retroinhibidor, alosterismo y fosforilación. Vamos a ponerlos en juego. Hexoquinasa. Si yo tengo mucha glucosa 6-fosfato, por medio de retroinhibición o un feedback negativo, pues va a inhibir a la hexoquinasa. Tenemos la alanina. La alanina también funciona como inhibidor para la piruvatoquinasa, como inhibidor alostérico. Ahora tenemos lo que sería la PFK1, que es una de las más importantes. Uno de los principales, los principales metabolitos o principales moléculas que regulan la PFK es algo conocido como el balance energético. Entonces, el balance energético hace referencia a la relación entre ATP y ADP y AMP, entre ATP y AMP. Si yo tengo mucho ATP, lo que va a suceder es que como yo ya tengo demasiada energía, porque el ATP es energía, entonces como ya tengo mucho ATP, lo que va a suceder es que va a viajar hacia la PFK1 y la va a inhibir. Lo contrario sucedería si yo tengo demasiado AMP, entonces va a activarla, que es el caso que sucede acá. Acá tenemos lo que es mucho AMP, que me indica un balance energético negativo, ¿listo? Por lo que quiere decir de que yo estoy energéticamente muy mal, y como estoy energéticamente muy mal, necesito sacar energía. ¿Y de dónde saco energía? De glucólisis. Entonces ahí es cuando yo activo mediante AMP alostéricamente a la PFK1. Y por último también tenemos lo que es otro tipo de activación de la piruvatoquinasa, que es activación hacia adelante, que lo habíamos visto en los primeros videos de metabolismo. La activación hacia adelante funciona mediante un metabolito que está mucho más atrás y va a viajar, va a saltarse unos pasos, va a viajar hacia la enzima blanco y la va a activar. En este caso, el metabolito que va a hacer o va a funcionar de activador hacia adelante es la fructosa 1,6-bifosfato. Para que se lo acuerden de mejor manera y puedan aprendérselo, piensen que la PFK es la que se encarga de lo más importante. Y lo más importante es que tanto regulación como el proceso o el paso entre fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato. Y esta molécula es muy importante, ya que en este punto es donde se acaba la etapa 1 e inicia la etapa 2, que la etapa 2 es de rompimiento. Aquí es cuando se rompen dihidroxiacetona-fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces este metabolito es muy importante, ya que también, aparte de darme los dos tipos de metabolitos, las dos triosas que tenemos, también van a activar hacia adelante la piruvatoquinasa. Entonces esos son dos ejemplos de cómo el balance energético determina si yo activo o no activo glicólisis. Mi consejo y mi tip es básicamente, siempre que hablen de un balance energético negativo o malo, la glicólisis se va a activar. ¿Por qué? Porque la glicólisis es sinónimo de obtención de energía. Por el contrario, si yo tengo un balance energético demasiado alto, ¿yo para qué voy a sacar energía si yo ya tengo demasiada?
Entonces yo no voy a hacer glicólisis, yo voy a hacer otras rutas como puede ser glucogenogénesis, como puede ser lipogénesis y demás. Entonces, con esta parte tendríamos lo que es un ejemplo de lo que sería el hosterismo en el caso de la piruvato quinasa, o lo que sería la PFK inhibida y activada por ATP o AMP respectivamente. Ahora vamos a ver específicamente la PFK porque es una de las más importantes. Y ya hablamos de lo que es el ATP y el AMP. Si mi balance energético está negativo, ¿sí? Perdón, si mi balance energético está negativo, AMP, lo que va a hacer el AMP es activar a la fosfofructoquinasa, ¿listo? La PFK1, que acá se logra observar. Glicólisis, tenemos lo que sería fructosa 6-fosfato, que es el sustrato de la enzima, y lo va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Cuáles son los activadores? AMP. ¿Por qué? Porque si yo tengo balance energético negativo, yo necesito hacer glicólisis. ¿Para qué? Para obtener piruvato y pues para aparte de obtener piruvato, obtener ATP. ¿Sí? Otro activador importante que es exclusivo de hígado es esto que se llama fructosa 2,6-bifosfato. No es fructosa 1,6-bifosfato como este de acá. Este es un metabolito independiente a este. Esta fructosa 2,6-bifosfato es un metabolito que ahorita vemos cómo se forma, pero que es un metabolito que activa a la fosfofructoquinasa 1. Esto es exclusivo de hígado. Entonces allá tenemos dos tipos de activadores, que los tenemos en este punto de acá. Tenemos la fructosa 2,6-bifosfato y el AMP, que son activadores alostéricos. Ahora tenemos los inhibidores alostéricos, que son los respectivos, que sería balance energético positivo, o sea, yo tengo mucho ATP, por ende no necesito glicólisis porque ya no necesito sacar más energía. Tenemos citrato, que el citrato es exclusivo de hígado también, que es un inhibidor. Y por último tenemos el H+. ¿Qué pasa? El H+ es pues básicamente un sinónimo de, de ácido, ¿sí? Y como el final de toda la ruta de glicólisis es piruvato, independientemente si yo estoy haciendo piruvato por oxidación completa, o sea, por mitocondria con oxígeno, o no, independientemente de una u otra, siempre va a tener un grado de concentración de hidrogeniones. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy haciendo piruvato y estoy haciendo ejercicio, glicólisis anaeróbica, mi piruvato se va a convertir ¿en qué? Ya lo hemos visto antes, en lactato. Y como se convierte en lactato, el lactato es un ácido débil, y como todo ácido débil va a soltar protones. ¿Listo? Y como suelta protones, los protones van a bajar ese pH y al momento de reducir el pH lo convierte en un pH ácido, y el pH ácido ¿qué hace? Desnaturaliza proteínas. ¿Y las enzimas qué son? Proteínas. Por ende, si yo tengo mucho hidrogenión, yo no puedo seguir haciendo más piruvato. O sea que yo necesito inhibir glicólisis. ¿Por qué? Si digamos que yo no tenga hidrógeno, o sea, yo no tengo esto como inhibidor, yo activo glicólisis, tengo mucho piruvato. Estoy haciendo glicólisis sin oxígeno, por ende estoy haciendo lactato. Lactato va a ser un ácido débil que me va a soltar muchos protones. Estos hidrogeniones van a acidificar lo que es el medio. ¿Y qué pasa con esta enzima y con esta y con esta y con esta y con toda la célula? Pues se van a morir. ¿Por qué? Porque se desnaturalizan. Entonces por eso un mecanismo de defensa es este de acá. Que apenas yo tenga una mínima cantidad considerable de protones, van a viajar hacia la proteína, en este caso pues hacia la enzima, fosfofructoquinasa 1, y la van a inhibir. Entonces esa es la explicación de los inhibidores y los activadores, ¿sí? Recuerden que tanto el citrato como la fructosa 2,6-bifosfato son exclusivos de hígado. Ahora, vamos a hablar entonces de dónde sale esta famosa fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? ¿Qué es eso? Entonces acá tenemos esta ruta que es de glucosa pasamos a fructosa 6-fosfato, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, y bla, y llegamos a piruvato, ¿listo? Que sería básicamente esta ruta, sería glicólisis, todo esto. ¿Qué pasa? En este punto de acá hay una enzima que va a tomar la fructosa 6-fosfato y se la va a llevar a su sitio activo, y en ese sitio activo lo que va a hacer es convertirla en fructosa 2,6-bifosfato. ¿Cómo se llama esta enzima? Esta enzima se llama la
PFK2, que la estamos viendo acá. Habíamos dicho que había una PFK1, que la PFK1 es la que se encarga principalmente de pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. La inicial y la esencial y la más regulada. Pero luego tenemos una alterna, que es la PFK2, que se encuentra, por así decirlo, al lado, ¿listo? Y que va a ser lo mismo, pero diferente. Es decir, va a agarrar la fructosa 6-fosfato, pero en lugar de convertirla en fructosa 1,6-bifosfato, la va a convertir en fructosa 2,6-bifosfato. ¿Y para qué me sirve a mí esta fructosa 2,6-bifosfato? Pues la fructosa 2,6-bifosfato, como hemos visto, es un activador de la fructosa, de la fosfofructoquinasa 1. ¿Listo? Entonces, la fosfofructoquinasa 1 va a ser activada alostéricamente por la fructosa 2,6-bifosfato, que es el producto de la PFK2, que es la fosfofructoquinasa 2. Espero que hayan entendido eso. Si no, pues repitan de nuevo el video, que pienso que quedó bastante bien explicado. Igualmente en las diapositivas se entienden, solamente que es cuestión, digamos, de botarle un poco más de corriente. Ahora, una vez hayamos cubierto esto, vamos a hablar por último de la última enzima que se regula, que es la piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa, habíamos hablado de que tenía tanto regulación alostérica como regulación por fosforilación. El alosterismo se iba por alanina, que era un inhibidor, y un activador que era hacia adelante, que es la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? Vamos a centrarnos en este punto porque ya explicamos el alosterismo de la piruvatoquinasa. Entonces vamos a centrarnos en la fosforilación, y es la más importante. Entonces acá poner mucho cuidado, ya que es como, o sea, es fácil de entender, pero se debe comprender como lo básico para ir desarrollando la idea. Nosotros tenemos lo que es glucosa en sangre, ¿sí? Yo tengo mi glucosa en sangre, yo tengo unos niveles de glucosa. Si yo estoy en estado postpandrial, o sea, yo acabé de comer, yo tengo mi glucosa elevada. Como tengo mi glucosa elevada, yo necesito guardar esa glucosa o usar esa glucosa. Ahí es cuando entramos en estado postpandrial. En este estado postpandrial o de postpandrio, ¿qué va a suceder? Se activan las rutas como son glicólisis, glucogenogénesis y lipogénesis. Eso ya lo hemos visto antes. Por eso es importante que aprendan los estados. ¿Qué pasa? Específicamente la glicólisis necesita activarse porque yo acabé de comer, ¿sí? Entonces, como yo acabé de comer y necesito activar la glicólisis, ¿cuál es la enzima que regula o que comanda en el estado postpandrial? La insulina. Entonces, la insulina es una hormona que va a permitir activar diferentes mecanismos de la célula. Específicamente, la mayoría van a ser activadas de la insulina, van a activar fosfatasas. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona. Tenemos lo que es glucosa alta y glucosa baja. Si yo tengo glucosa alta, yo necesito que la glicólisis, o sea, toda la enzima de toda la ruta de glicólisis se active. Esto quiere decir de que yo necesito que literalmente todas estas enzimas de acá, las principales, se activen. Y si yo necesito que se activen, yo necesito que esta enzima, que es la piruvatoquinasa, no tenga un fosfato. Obsérvese que aquí tenía un fosfato y está inactiva, pero apenas pasamos a glucosa alta, se hidrolizó ese fosfato y quedó activa la enzima. Entonces, la piruvatoquinasa es activa si no tiene fosfato y está inactiva si tiene fosfato. Por eso les digo esto de acá, que se los escribí todo. La insulina activa fosfatasas porque la insulina es la que reina en el estado postpandrial. ¿Y qué rutas necesito que se activen en el estado postpandrial? Entre las que les dije, la glicólisis es la más importante y por ende yo necesito que todas las enzimas estén activas. Y como necesito que estén activas, yo necesito quitarle el fosfato a cada una de esas enzimas. ¿Y cómo le quito el fosfato a cada una de esas enzimas? Con las fosfatasas. Por ende,
La insulina, traten de recordarlo así, la insulina la mayoría de veces activan fosfatasas y por ende van a potenciar todas esas rutas que funcionan cuando no tienen fosfato.